Vamos a pedirle al arquitecto Miguel Ricoy que pase adelante, al frente. Eh, Miguel Ricoy Alonso es arquitecto por la UNAM, ingresó como estudiante en 1943 todavía en la Academia de San Carlos, egresó en 1953, fue profesor iniciado en el Taller F a cargo del arquitecto Félix Candela y dio clases en esta escuela, hoy facultad, durante 27 años. Le damos la bienvenida al arquitecto Ricoy, que cambió su domicilio a Acapulco, Guerrero, hace varios años. Y gracias por estar aquí. Nos va a hablar, bueno, su charla es Mis obras con Candela en Guerrero. Muchas gracias por la invitación. Yo me inicié con el arquitecto Candela, admirando sus obras y yendo a su despacho a ver las cosas que trazaba. Ahí conocí al arquitecto Tonda y probablemente le caí bien y me dijo, ¿por qué no va usted a dar clases a mi taller? Me dieron muchas ganas de ir a dar clases a su taller, pero para dar clases en un taller tenía uno que pasar el examen de admisión de profesor. El examen de admisión, que era el examen de oposición, constaba en 3 etapas: los antecedentes de uno como constructor, el examen escrito y el examen oral. Y entraba uno como profesor adjunto, clase S, adjunto interino, y así iba uno cubriendo el interinato al adjunto, etcétera. Pero eso les hago el antecedente de por qué lo conocí. En Acapulco me pidieron que hiciera yo la construcción de la caseta de turismo que está a la entrada de Acapulco, donde está la bifurcación a la bajada hacia la Diana, hacia la costera y al centro de Acapulco. Esto es un paréntesis porque las cimbras para hacer los cascarones se hacen con vigas rectas, polines rectos. Es más, en alguna ocasión alguien me enseñó 2 círculos metálicos que estaban unidos por hilos y se veían paralelos, y le dio una torsión y los hilos forman un paraboloide y sin embargo los hilos son rectos. Esa es la cimbra con la que se hace los cascarones. Entonces, esa es la fotografía de la caseta de turismo que está a la entrada de Acapulco. Es una obra que fue muy complicada, yo creo que de la más complicada que yo construí, y quizás por eso no le entraron más constructores más que yo, los demás se rajaron, como decimos vulgarmente. La forma es, la base, un octágono de piedra incompleto porque la otra parte eran 6 factores, la otra parte del octágono eran las 2 columnas que se ven inclinadas además para llegar al nivel de piso. El piso era un círculo, bueno, es todavía un círculo de concreto, curiosamente a 3 niveles. El nivel de piso más un desnivel de un helicoidal y otro desnivel que daba a donde estaban, en la parte del muro adentro, donde estaban las recepcionistas para informar el turismo que había en Acapulco, con transparencias y con una serie de factores bastante interesantes. Entonces, lo que se ve, bueno, aparte, sí, aparte, para mí hubo un paréntesis de un muchacho español joven, Fernando Ferraz, que era herrero, bueno, tenía y proyectamos la herrería de todo eso para cubrirlo. Era una herrería hecha con círculos de hierro de 2 pulgadas de espesor, 1/8 de grueso, y todos los círculos unidos, pero a la vez circular la reja y la reja corrediza. Bueno, a partir de la losa partían 8 columnas de forma helicoidal, 8 columnas inclinadas para llegar a un anillo perimetral.
un anillo perimetral que iba a resistir los paraboloides, pero ese anillo perimetral también muy complejo, porque era un cono truncado curvo. Para llegar a ese anillo perimetral tenían las ocho columnas helicoidales pero inclinadas. Ese anillo perimetral era lo que le daba la base a los paraboloides hiperbólicos, y de ahí se colaron los paraboloides hiperbólicos. Curiosamente, alguien me preguntó de los albañiles, oiga, ¿por qué le llaman bóvedas de cascarón? Digo, porque si usted toma un cascarón de un huevo, lo pone en una mesa y le pone un libro o dos encima, no se rompe. ¿Por qué? Por su forma. Quiere decir que la forma del cascarón tan delgadito tiene una resistencia extraordinaria. Eso es lo que les pasa a las bóvedas de cascarón. Esas bóvedas de cascarón están armadas con alambrón y son muy delgaditas, son de 5 centímetros de grueso. Sin embargo, la resistencia es extraordinaria. Se cuelan o se arma la estructura de madera con vigas rectas, y solamente se le da la curva con duela de madera para luego armar y colar. De ahí pasamos a un proyecto de una fuente de sodas para una compañía americana que se llamaba Tasty Freeze, que ahora se cambió La Vaca Negra, me parece. Fue un proyecto que desgraciadamente yo no saqué fotos porque no era muy fotógrafo, pero le hago un croquis. Era un proyecto que estaba situado, se iba a construir enfrente a un edificio de gobierno que está en la costera, a 2 cuadras del Zócalo, y enfrente había un parque con una glorieta y pegado a los muelles que ahora es donde llegan los barcos. Entonces se hizo un proyecto, este es un croquis que hice a la mera hora, de un paraboloide hiperbólico con un obelisco. Ese paraboloide, esa era la forma. Hice las bases de construcción, ya tenían los americanos la concesión por 52 años de ese terreno. Me contrataron a mí para hacer la obra. Hice las bases, hice la cimbra, toda la cimbra, pero esos paraboloides terminados los dos en punta, y se forró con duela. Antes de meter el fierro, o sea, para colarlo, llegó un funcionario público y me dijo, mire, esto no va a poder ser, porque aquí va a haber un saludo del presidente Eisenhower con el presidente López Mateos, y se van a dar un abrazo, se van a saludar, así es que esto vamos a hacerle otra cosa, un trofeo. Entonces casi le lloré porque estaba precioso ese paraboloide y lo tuve que deshacer. Entonces eso no se pudo hacer. La tercera etapa para mí fue que llegó un nativo de Acapulco y me dijo, quiero que me haga usted una cripta para mi madre que acabo de enterrar hace dos meses, una cripta en el Panteón de las Cruces. Entonces se me ocurrió, porque la cripta tenía que hacerse una excavación para alojar 8 cuerpos. Entonces era una excavación con la profundidad que necesitaban esos 8 cuerpos y perimetral, o sea, todo un cuadrado, que tenía que colar una losa que tenía su abertura, después con una escalera para bajar a los cuerpos, y en esa losa iba a haber un altar con unas crucecitas. Entonces le proyecté ese paraboloide. Curiosamente, era mi amigo, el arquitecto José Luis Esquerra, que tenía una facilidad de dibujar con una plumilla extraordinaria, y me hizo una serie de croquis incluso para mi tesis, y le dije, oye, hazme unos diseños para unos santos en la fosa esta que voy a hacer, que la recubrí con mosaico veneciano, y todavía existe. Les tomamos esa foto porque ese es un dibujo de José Luis Esquerra. La tercera etapa
Estando allá me llamó el obispo de Acapulco y me dijo, le voy a presentar al padre, ahorita voy a decirle su nombre, Rodrigo Herrera. Y le voy a presentar al padre Rodrigo Herrera que quiere que le hagan una iglesia en Tecpan. Bueno, entonces el padre me dijo, mire, pero yo no quiero una catedralita chiquita de esas de construcción con sus torres y sus cosas como antiguas, no sé copiarlo, yo quiero algo moderno. Entonces lo llevé a ver algunas de las obras modernas que estaban haciéndose en México, pero lo llevo a la Milagrosa y la Milagrosa se enamoró de ella. Dijo, esto es lo que quiero, esto está fabuloso, extraordinario. Entonces, pues le proyecté en Tecpan, en el terreno que me dio, una iglesia igualita a la Milagrosa, pero un poquito más grande, con 2 entrejes más y un crucero. Y así hice el proyecto, a ver si está el plano. Pero antes, perdón, un curita cerca de Tecpan me dijo, oiga, hágame una capilla aquí en mi pueblo, en el Arenal, pero yo no tenemos esa capacidad. Todas las cosas religiosas se hacen a base de cooperaciones y limosnas. Entonces le proyecté nada más unos paraguas. Ustedes saben cómo son los paraguas. A ver si está la fotografía de los paraguas del estacionamiento. No. Bueno, esos son. Esos son los paraguas. Entonces los paraguas es una columna que cubre una losa quizás de este tamaño con una sola columna, pero tiene un desagüe en el centro, porque todo el desagüe va a dar al centro. Bueno, entonces le proyecté unos paraguas, 4 de cada lado, de manera que juntos hicieran la nave principal para que rematara en el altar. Se hicieron esos paraguas, se colaron las bases, se colaron las losas, pero de repente, recién colados, llegaron los empleados de la compañía de luz que los habían solicitado en el pueblo y cogieron todos los postes, se los llevaron, los quitaron la cimbra, se la llevaron para usarla, entonces dejaron desimbrado aquello recién colado y desgraciadamente eso fue en mayo. El primer temblor de 62 llega a los 3 días, esos temblores terribles que hubo en Acapulco, que quedó Acapulco medio destruido, no se hizo mucha propaganda por no quitarle turismo. Fueron 2 temblores con una diferencia de una semana que acabaron con muchas cosas de Acapulco. Entonces, esos paraguas se cayeron. Las columnas, el nodo de las columnas donde van las losas se rompió, no soportó y cayeron las columnas. Por el sentido del temblor, quizás se hubieran defendido si al final, donde iba a estar el altar, iba a haber un muro de tabique que quizás hubiera detenido a la última losa, pero se cayeron. Curiosamente, yo fui a ver esa desgracia y las losas estaban íntegras en el suelo, tiradas. No se habían roto, no se había pasado nada. Y eran losas coladas con alambrón o losas de 5 centímetros. Eso quiere decir la facultad fabosa que tenían, por eso se llamaban bóvedas de cascarón. Desgraciadamente, por la cosa económica en ese pueblo, no pudieron levantar las losas, pues tenían que traer maquinaria, volver a estructurar la columna, que se podían haber hecho, pero no tenían los recursos suficientes, entonces eso desapareció. Pero de ahí volvemos a lo mismo, nos vamos a la Catedral de Tecpan. La Catedral de Tecpan ya se proyectó, es el proyecto de la catedral, pero está también el proyecto del terreno. Y es el proyecto del terreno. El terreno ya tenía, ahí están los letreros. Estas cosas que hacen de religiosas, de un paseo, sí, en fin, estaba todo integrado.
y en los estacionamientos alrededor, dentro del mismo terreno, pero considerado el estacionamiento de los carros por fuera. Bueno, entonces empezamos a construir la catedral y hice la cimentación y toda la estructura, todas las estructuras de los lados y las columnas también. Unas columnas que son muy curiosas porque son un triángulo cuando está a la base y cuando llegan a la cúspide donde van a arrancar, el triángulo se voltea. Ustedes pueden ver cómo gira la columna y de ahí parten los paraboloides. Desgraciadamente, por la cuestión económica de las religiones, de las cosas católicas en México, pues tiene que ser todo que ser a base de limosnas, de aportaciones, etcétera. Entonces yo ya no pude seguir, terminé la estructura y se quedó suspendido por falta de recursos económicos. Me regresé a México y posteriormente le pedí a mi socio de despacho, el arquitecto Horacio García, que terminara lo que pudiera de las losas. Él hizo 3 losas y luego el despacho del arquitecto Candela las terminó. Parece que fue a través del arquitecto Tonda, Juan Tonda. Y ahí está ya la obra terminada, copia de la Milagrosa, pero extraordinariamente hermosa. Bueno, son las fotografías más modernas, de fachada y todo lo demás. Esa es la fotografía de la maqueta terminada. Entonces, esas son las obras que en Guerrero no se conocía que las había hecho el arquitecto Candela. Tuve yo la suerte de colaborar con él, pero desgraciadamente él se fue, cuando estábamos en el taller, se fue de México, no supe más de él, y se fue a Estados Unidos, y yo pensé que en Estados Unidos qué iba a hacer, pero curiosamente, en una ocasión, haciendo un paréntesis, una amiga mía en Los Ángeles, que era una intelectual nórdica, me dijo, te voy a presentar con el dean de la Universidad de Southern California. Me presentó con el director, como una cosa política me atendió el señor, me dijo, tome asiento, como diciendo, ¿para qué le voy a servir? ¿Quiere usted hacerme alguna pregunta? Algo. Dije, no, nada más el tener el gusto de conocerlo. Bueno, ¿usted qué hace? Pues yo vivo en México, vivo en Acapulco, estoy construyéndole allá. ¿Y qué tipo de construcciones hace? Le empecé a decir de tipo de construcciones y una con Félix Candela. La expresión del señor cambió totalmente. De ser tan serio, me dijo, ¿with whom? Con Félix Candela. With Felix, cambió totalmente. Dice, es admirable. Nosotros lo queremos mucho, admiramos mucho sus obras. Yo no me imaginaba que en Estados Unidos tuvieran tantas obras de él. Incluso tengo una revista americana que trae obras de él. Esta está en inglés con la fotografía de él, puras obras de Candela. Pues de Guerrero es lo único que les puedo decir y lo único que pude colaborar felizmente con él. Una gente que yo admiré muchísimo y lo sigo admirando, aunque sea postmortem. Muchas gracias. José de Arimatea Moyao López es fundador y director general del estudio Moyao Arquitectos desde 1985. Su primer trabajo, aún siendo estudiante, fue con el arquitecto Nonato Carrasco, a quien agradece hasta la fecha sus enseñanzas. Es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y ha sido profesor de proyectos de la misma escuela durante 15 años. Ha sido ganador de concursos como el Mundial de Jóvenes Arquitectos convocado por la UNESCO y el del Auditorio Telmex del Centro Cultural Universitario de Guadalajara. La remodelación del Teatro Metropolitan, el Archivo General y edificio de oficinas de la Suprema Corte de Justicia, el Museo Modelo de Ciencias e Industria de Toluca,
el Foro Imperial de Acapulco, el Centro de Espectáculos y Exposiciones Salitre Mágico en Bogotá y el Centro de Exposiciones y Entrenamiento del World Trade Center. Le damos la bienvenida a Pepe Moyao. El proyecto que tuve en la intervención fue hace 22 años, fue los arreglos para el Palacio de los Deportes. Realmente ha sido un tema de un rescate, voy a ir pasando fotos en una cuestión continua para tratar de ir viendo el contexto. ¿Todo está bien? Ok, gracias. Para mí fue la primera obra, el primer trabajo como centros de espectáculo, como rescate. En un momento me llamaron, me dijeron, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy haciendo un proyecto aquí de unas casas. Un amigo estaba Alejandro Soberón y de Federico González Compeán. Y entonces estaban con unos americanos, llegamos al Palacio de los Deportes. Yo, por haceres de la vida, había oído 2 semanas antes de mi ex-suegro que había trabajado con Antonio Peirí, que fue uno de los socios de Candela en este proyecto, que fueron Candela, Peirí y Tamborrell. Y entonces estaban los americanos y la única pregunta fue, arquitecto, ¿esta cubierta puede aguantar 50 toneladas? Le dije, sí, y si me paga se lo firmo, ¿no? Porque evidentemente pues, había trabajado con Honorato Carrasco, entendía bastante bien la estructura del edificio. Bien, entonces como les comentaba, esta fue la primera reunión en este lugar. Para esto me citó el licenciado Soberón en un hotel en la zona rosa para ver con estas personas de Estados Unidos qué se podía hacer. Y me dice, nada más que no puedes conseguir planos ni con Ramírez Vázquez, por alguna razón lo había conocido, no puedes decirle a nadie lo que pretendemos hacer, pero nos vemos a las 5 de la tarde y consigue planos. Es como si yo les dijera, ahorita vienen, les vamos a dar el proyecto de la remodelación de esta escuela, pero no le pidas a Jorge Tamés ni a nadie planos, a ver cómo le haces. Entonces, en ese momento me acuerdo que la relación de Peirí, le hablo a mi ex-suegro, le digo, oiga, necesito que me presente ahorita a Antonio Peirí. Y entonces le hablé a Honorato Carrasco y le dije, ahora necesito que me acompañe a una reunión. Entonces, pues pasé por Honorato Carrasco, mi maestro, paso por Peirí, los dos cuates de toda la vida. Era un tema totalmente surrealista porque atrás del coche yo los venía platicando de sus borracheras, de sus entretenimientos, tal. Y llegué al hotel del Camino Real y me dijeron, y bueno, ¿y los planos? Le dije, mira, no traje los planos, pero aquí te traje a quien hizo el proyecto, ¿no? Entonces, pues así, de entrada, pues aquí. Peirí ya vivía en Barcelona, se dedicaba a pintar. Honorato Carrasco ya nada más se dedicaba a calcular y hacer algunas cosas en su casa. Y entonces de repente, pues bueno, a ver, arquitectos se emocionaron, le empezaron a decir, es que queremos ver cómo se puede hacer un centro de espectáculos, tal. Dicen, a ver, nosotros estamos aquí por Pepe Moyao, si quieren algo le piden a él y entonces, por favor, en lo que podamos nosotros le ayudamos, pero si quieren, a él le piden las cosas. En ese momento, pues agarré mi comanda como si fuera un restaurante y apunté qué es lo que necesitan y así es como empezamos a trabajar el proyecto. Al día siguiente me invitó Antonio Peirí, me pidió que fuera a su casa y me regaló varias fotos, un folder de las Olimpiadas del 68, donde pues me encontré este tipo de dibujos que le voy a pasar luego a mi querido Dino, ¿no? La cimentación, la construcción de la estructura y dentro de las cosas, pues bueno, realmente muy interesante para poder entender el edificio, su estructuración. Y bueno, la idea era empezar como a hacer un centro de espectáculos o entretenimiento, sin nada de presupuesto. De hecho, me regaló unos planos, unas fotos son tamaño carta, todavía las conservo. Aquí vemos fotos de la inauguración, de la parte de la visita de la obra, el arquitecto Ramírez Vázquez, Díaz Ordaz, aquí está Candela, Antonio Peirí. Aquí están Peirí, Candela y Tamborrell. Castañeda. Y bueno, esta es la foto de la maqueta que tenían. Algunas fotos, pues estas imágenes del 68. Y bueno, y estos planos, que con este plano tamaño carta, pues en ese momento pues no había escáner, nada, lo más avanzado que en ese momento existía en la copia Xerox. Entonces de la chiquita empezar a hacerlo más grande, hasta que ahí empezamos con los planos de base y a ver qué podíamos adecuar. Después pues empezamos a hacer ciertos arreglos, realmente este lugar estaba totalmente abandonado.
era un depósito de basura del Departamento del Distrito Federal. Había gente que vivía ahí en el lugar, abajo de las gradas. Recuerdo que pues, lo primero, vamos a ir hablando un poco de la rentabilidad de los espacios, y pues lo primero era tratar de rehabilitar los palcos porque se podían ir vendiendo algunas marcas. Entonces pues habían 34 palcos, yo compré 34 chapas, iba cambiando la cerradura y de repente pues llegué y seguía cambiando y se me acabaron las chapas y seguía habiendo puertas con hoyos. Me venían robando las chapas la gente que vivía ahí. Las lámparas pues, tenían cobre y entonces me encontré montones de cerros de cobre porque lo vendían por kilo, ¿no? Entonces ahí nos encontramos, había gente de verdad que vivía y que te asaltaba. Luego pues venía unos panamericanos, el palco presidencial fue el primer elemento a tratar de arreglar. El elevador estaba hundido, es un elevador Schindler. Recuerdo que quedó atorado el ingeniero de Pablo, que era el secretario de Obras, auxiliar del secretario de Obras en la prueba, porque el presidente Salinas iba a ir al concierto de Luis Miguel, ¿no? Entonces, una cantidad de anécdotas que, bueno, les podría pasar horas diciendo de esto, ¿no? Y aquí, dentro de las primeras cosas, pues fue tratar de poner un espectacular para poder vender publicidad y tratar de ganar recursos. Entonces, el grupo de CIE lo pidió a Estados Unidos, con el maestro Norato Carrasco, calculamos el cálculo de la estructura, ya metimos este poste, y obviamente pues para tener ahí Coca-Cola o lo que fuera para poder ganar esto, sacarle beneficio de recuperación económica. Una de las cosas que ha ido pasando con el edificio, esto es lo más maravilloso, que un lugar que estaba diseñado para un uso, ahora, realmente una de las cosas que hemos hablado es, hay edificios que han nacido para un uso, pero se han tenido que transformar, entre las cosas del Metropolitan, el Orfeón, el Museo Modelo, que fueron edificios para cines o que fueron para una fábrica, y que por ejemplo, fue para un centro polideportivo y principalmente hecho para el básquetbol. Hoy día es, digamos, la reina el mueble reina de CIE o CESA, porque es donde se realizan una cantidad de eventos que ustedes no se imaginan. Una de las características que tiene es que tiene unas gradas que se montan y se desmontan. Ahorita en la exposición que está aquí en la sala Benlliure, una de las cosas que hemos propuesto es hacer unas gradas retráctiles, porque las montan y las desmontan un promedio de 20 veces al año. Cada montaje y desmontaje se gastan 300,000 pesos. Entonces, en 2 años, 3 años máximo, podría ser una recuperación de una inversión de 3 o 2 millones de dólares, haciendo todo automatizado, y podría atender muchísimo más usos, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de eventos, el Palacio de los Deportes, tiene 22,000 espectadores de origen. Está rankeado una de las mejores arenas del mundo. O sea, una de las cosas que he comentado, en un teatro se rankea de 1 a 10,000, 10,001 a 20,000 son arenas, y de 20,000 en adelante son estadios. La arena, lo que es nuestro palacio, tiene una gran capacidad, porque además ya la gente puedes poner el formato a piso, y entonces aparte de la capacidad de arriba, pues tienes todo lo de abajo que casi duplicas la capacidad. El Palacio de los Deportes ha sufrido y ha servido como centro de exposiciones, tanto para la Expotecnia en el 91 para España, como la exposición de alemana, que estos pabellones se hicieron temporales y finalmente se quedaron fijos, son 9,000 metros cuadrados. Esta serie son las esculturas de Matías Geritz. Estos pabellones que quedaron hacia lo que se llama la Puerta 5, estos se quedaron con la exposición alemana. La exposición española fueron 25,000 metros cuadrados. Y cada vez, pues bueno, cuando empezamos a arreglar esto, no había casi nada de presupuesto, simplemente dijeron se va a arreglar esto, y con 2 millones de pesos, lo cual pues apenas yo creo que nos gastamos 500 pesos, era 500,000 pesos, y el lugar inclusive es importantísimo tratar de cuidar de origen cómo se inaugura una cosa. El proyecto pues es una bóveda, es una cúpula, paraboloides, planos diferentes, y entonces pues simple y sencillamente es el peor de los lugares para manejar el aspecto acústico, ¿sí? Entonces pues, nació con el mote del Palacio de los Rebotes, y entonces pues ya no se la ha podido quitar, ya se oye bien, o sea, es una cuestión de acomodo de los equipos, todos hemos aprendido muchísimo con esto, pues bueno, pones un sonido, y el Palacio tenía 12 segundos de retraso, entonces Cinexex, que fue el primer concierto, pues imagínense que terminó de cantar, se fue, y tú arriba seguías oyendo la música, ¿no? Pero 12 segundos
segundos es un cuarto de vuelta de Fórmula 1. O sea, la relatividad del tiempo es sumamente importante. Aquí pues vamos viendo una de las cosas, digo, para los que son fan de U2, estas son de la primera vez que vino a México U2, luego se fue al Foro Sol, luego Estadio Azteca y luego al otro 2 veces al Estadio Azteca. Y estas son las diferentes configuraciones, a piso, escenarios, grand support, ya las bocinas están al frente y entonces hace el baño hacia abajo y ya no lo avientas hacia el techo para que no genere todos estos rebotes que se tienen. Para hacer exposición de salud, actividades deportivas, el básquetbol, peleas de box, ¿sí? Conciertos, desde arriba ver todo lo que son esto de los line rides y el escenario. Y bueno, otro de los proyectos que me tocó hacer es el Foro Sol, y entonces una de las cosas tan importantes es la relación entre los dos edificios, ¿sí? En el uso. El edificio, una de las cosas que es muy preocupante es el deterioro que hoy día tiene la cubierta. Por más que hemos tratado de hacer la reparación, o sea, rehacer y recuperar el cobre, son $40 millones, lo cual pues es como volver a hacer un edificio, ¿no? O sea, puedes hacer un edificio nuevo. Tiene una ventaja el edificio, nació con una estructura, son muros de tabique, estructura de concreto y todo lo que es esta membrana de estos paraboloides de cobre. Bien, a raíz de y ahorita son sucesos que se van dando y hay que ir aprovechando. Entonces, a raíz del nacimiento de la Arena Ciudad de México, que está en Azcapotzalco, ¿sí? Pues entonces Ocesa sí, pues medio iba tranquilo y sin hacerle más que arreglos los más elementales para poder seguir sobreviviendo. Hoy día la competencia es la que provoca que tengas que hacer algo más, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí esto es una distribución hicimos un estudio muy a detalle, inclusive monté los planos de la Arena Ciudad de México versus el Palacio de los Deportes. La cercanía del Palacio es mucho mejor, la capacidad es más alta del Palacio de los Deportes que la Arena Ciudad de México, y entonces hicimos un estudio muy completo entre la Arena y el Palacio de los Deportes para ver de qué pie iba a cojear el Palacio. Esto es un poco demostrarles que la conectividad y la ubicación es sumamente importante. Entonces, la forma de rescatar o reactivar algo es que estén muy bien ubicados, y muchos de estos edificios, insisto, el Palacio, el Cine Orfeón, el Metropolitan, pues lo que tienen están en los centros y hay una infraestructura, un equipamiento que te permite desarrollarlo, e inclusive reactivarlos y arreglarlos te pueden ayudar a detonar y mejorar la calidad de vida en el lugar. Bien. Una de las cosas en esta lámina fue a ver qué pasa con el Palacio de los Deportes. Hoy día pues tenemos una cantidad de Metrobús, tenemos el metro, todo lo que era la ciudad deportiva, ¿no? La ciudad está en 2 delegaciones, está dividida esto es Iztacalco y esto es la Venustiano Carranza. Dentro de las necesidades, bueno, aquí hay una foto de ellos, pero analizando las 2 delegaciones, en esencia, prácticamente tienen la misma estructura, el mismo equipamiento, ¿sí? Lo único que no tienen es la conectividad entre lo que tiene el Palacio de los Deportes. Una de las cosas también, pues, es meter más estacionamientos. No tiene ningún sentido meter estacionamientos, porque de todos modos ni el viaducto ni el río Churubusco tienen el ancho para poder evacuar todo esto, ¿sí? Entonces, pues yo tampoco quiero que le hagan al Palacio de los Deportes, ya le tengo tanto cariño que no quiero que le hagan un estacionamiento al lado. Entonces, parte de este ejemplo, de este ejercicio, es demostrarles que no es necesario hacerle, sino más bien cómo empezamos a operar las ciudades, ¿sí? Entonces aquí, con las estaciones del Metrobús, con el metro, con estos radios y una distancia de 1 kilómetro, digo, el protocolo de Kioto habla de que deberíamos estar a 500 metros, una serie de conectividad, tal, pues realmente lo estamos logrando, ¿sí? Este espacio de aquí está a menos de 500 metros, este es la estación Velódromo, cuando hice el proyecto de Candela. Evidentemente la entrada está al frente, pero el flujo natural ahora es por la parte posterior. Y entonces la propuesta es que exista un shuttle de unos camioncitos que den vuelta. Cuando es el caso del Palacio de los Deportes, llegan aquí a un punto, pasen en un puente al Palacio, o en el caso del Foro Sol, lleguen y den vuelta a la derecha, pero más bien a través de camiones, ¿no? Y utilizar el transporte y fortalecer el transporte público, y ya no tener que ir con el famoso camión, ¿no? O con los autos. Tú llegas, la gente en este tipo de lugares llega paulatinamente, pero cuando se termina todo el mundo se quiere ir y entonces colapsan lo que ustedes quieran, ¿sí? De aquí que, bueno, pues conceptualmente la idea del flujo de la gente,
dejar que haya una estación, todo lo que fue el río Churubusco con esta mejora que le llaman el circuito bicentenario, pues este espacio quedó sin arreglo, todo hay campos de fútbol, básquetbol, etcétera. Entonces, pues la idea es conceptualmente hacer este tipo de arreglo, rampas, conectar con un puente para los dos lados. Y entonces, una de los trabajos que hemos hecho es tratar de conseguir a través de patrocinadores fondos para el arreglo de esto. Entonces, una de las cosas que también ha sido es la evolución de los patrocinadores con los inmuebles. Y este es un ejercicio, esta es la parte conceptual del Palacio de los Deportes con el apoyo de Modelo. Modelo podía dar cerca de $10 millones, pero, y ahorita me voy a ir para poderles pasar el video final. Estos son los arreglos que hicimos, claro, al tener ya la competencia de entre la Arena Ciudad de México y el Palacio de los Deportes, por ejemplo, ahora que vino Metallica, dijo, bueno, si me tienes bien arreglados mis camerinos y mi pasillo y todo, yo sí voy, y si no, me voy a la Arena Ciudad de México. Este arreglo, que fue el último que se acaba de dar para el concierto de ellos, fue de $2 millones, que será lo que veremos el domingo, ¿sí? Es un pasillo todo en rojo, luego todos los camerinos, y de las cosas fuertes, por ejemplo, de esta gente, es de que su producción más grande era de 50 toneladas. Hoy día la producción es de 70 toneladas. Entonces el edificio es un cascarón, efectivamente, pero sí hay un movimiento, ha hecho que se vaya aflojando la madera, es una membrana, y entonces pues, hubo que ponerle, esto ya es un arreglo que no sé con qué ingeniero lo mandaron a hacer, pero en las patas hicieron un refuerzo para poder resistir las 70 toneladas. Por el mismo claro, era fácil que aguantara las 50 toneladas de rigging. Entonces van a darse cuenta que hay muchos puntos que están con cadenas agarradas de los nodos para colgantear todas las producciones. Estos son parte del arreglo, estos son lo que se arregló hace un par de meses, lo que eran los camerinos. Esto ya es con un fenólico en su interior. Este es el pasillo, hoy día que entra la gente, su bar, a través de LEDs y unas perforaciones. Es hacia el escenario, pisos de concreto. Y ahora, obviamente, a mí lo que me interesa es que atrás de eso, este es un bastidor, y estoy respetando los muros de tabique que tiene, que es un quiebre, son estructuras que están libres. Esta es una parte de la imagen del render y lo que quedó. Ha funcionado bastante bien. Obviamente Metallica, pues, ¿me ayudas muy, por favor? Metallica obviamente estuvo muy contenta, lo subió a su Twitter, anunciaron que estaban estrenando el nuevo Palacio de los Deportes. Entonces, pues bueno, Salinas Pliego no estaba muy contento, y sí, es una competencia real, entonces gracias a eso se va a hacer. Entonces, un poco que pasarles este video es que el OCESA me pidió que tratáramos de venderle una buena presentación a Modelo, porque habían hecho super presentaciones, pero las marcas, ahorita les voy a detallar esa parte de la cuestión de las marcas. Y entonces, pues bueno, ¿cómo le metes algo de dinero, pero que sea la presencia de la marca? Entonces, el Palacio de los Deportes, exactamente, lo subliminal, ahorita les voy a decir unas cosas. Entonces, pues es que tienes que vender y ver cómo conseguimos dinero. Entonces, pues la idea es que se conserve el edificio, o sea, el cobre, que veamos todo el movimiento en el transcurso del día, la cuestión de todas estas texturas maravillosas que se dan. Y entonces, a partir de la tarde-noche, el edificio se prenda en azul, que no se vea ninguna lámpara. El azul, ¿por qué? Porque es el color institucional de Modelo, ¿sí? Entonces, Modelo será el alma del edificio, es un halo nada más, ¿sí? Ahí van. Entonces, el contenedor, ¿sí?, es lo primero que va a llamar la atención, y a través de unas estelas con todas las marcas de Corona, Victoria, tal, estos son los flujos hoy día de lo que sucede para llegar al lugar, ¿sí? Y entonces, bueno, afortunadamente yo creo que Candela se puso de acuerdo conmigo, porque el círculo, y ahorita van a ver la base, pero la idea es que esto sea iluminado sutilmente, se cubra y se permanezca todo tal cual como fue diseñado de origen, y entonces nada más tener un halo de luz. Es una mojonera, cuando aterrizas es la primera que vemos. Ahorita vemos lo que pasa con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la instalación que se tiene, y bueno, todo el mundo ve esa torre rosa,
y bueno, no le hacemos nada, y entonces, bueno, en un momento dado, pues el que soporta el círculo de todo este rollo es Modelo, y no le tuvimos que poner inflables, no le ponemos que estar rotulando, ¿no? Y entonces lo subliminal, insisto, deja de ser subliminal cuando sabes que es subliminal. ¿Ah, verdad? Eso no lo entendieron. Es muy sencillo. Por ejemplo, las cajetillas de Marlboro, digo, algunos ya los que estuvieron en la cátedra lo oyeron el otro día, pero las cajetillas de Marlboro tienen un mensaje subliminal. Lulú, ¿tú sabes qué quiere decir? ¿No? Son dos piernas abiertas y la LB es su miembro. Ya no es subliminal porque ya te lo dije. Entonces lo subliminal deja de ser subliminal cuando sabes que es subliminal. Uno de los grandes problemas es de que hoy día, así como la rentabilidad de que te pides un TIR cuando vas a hacer una casa o un tal, pues ahora también las empresas que dan patrocinios, te dicen, pues cuánto voy a ver, que está padre que me hagas los bares, tal, pero ya no. A ver, ¿dónde veo mis 10 millones de dólares? Y esto les encantó. Cuando tú eres el alma del inmueble, tú eres el que sostienes el inmueble. Y ahora sí, el gran contenedor y pasando el umbral, que sea Shakira, Luis Miguel, el que quieran. Pero lo importante es que el gran contenedor, y bueno, y tratar de cuidar todo con este tema del espacio público, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a empezar a operar las ciudades de otra manera? Pues bueno, así, perfecto, 20 minutos. Bueno, pues muchas gracias a Pepe Moyao. Pero bueno, pues ya les voy a pedir que Pepe se quede y que suban aquí a la mesa Lourdes y Maru, Enrique y Lucía, y María y el arquitecto Ricoy, para abrir una sesión de comentarios, preguntas y respuestas. La pregunta sería para María y también un poco para Lourdes y María Eugenia. Bueno, me gustó muchísimo la presentación de todos y la de María me preguntaba si han encontrado algún escrito o también Dino a través de alguna entrevista. ¿Cuál es la opinión que tiene Candela o qué es lo que decía él acerca de este hecho, que la eficacia económica material de las obras no es posible con los derechos de los trabajadores, el acceso al salario mínimo, etcétera, ¿no? Porque es evidente la consideración que tenía al humanismo, a todos estos ideales, pero que no se adecuaba a la realidad de la eficacia de las estructuras a esto. ¿Qué opinión tenía él o qué? Pues yo creo que esa es la pregunta clave en Candela que tengo yo también. En los documentos que yo he visto, y de ahí volvemos un poco al tema de trabajar en los archivos de manera íntegra, lo que más me llama la atención es la falta de sus reflexiones, al menos desde un punto de vista, yo creo que desde un punto de vista de anécdota, de hablar de cómo hacía sus obras, sí que hablaba, ¿no?, de los trabajadores y la importancia que tenía, y creo haber leído en alguna ocasión, haber escuchado a alguien que trabajaba con él, que él escuchaba mucho al trabajador, que era el que realmente tenía el conocimiento. Desde un punto de vista de anécdota sí, pero desde un punto de vista del momento en el que él empieza a articular un discurso intelectual público más sofisticado, porque él lo hace además de manera muy consciente, él quiere publicar, quiere hablar, quiere salir en revistas, ahí desaparece, en lo que yo he leído, la figura del trabajador, del obrero. Creo que no acaba, es decir, yo no he encontrado, los documentos de los que hablas yo no los he encontrado, y Dino igual tiene respuestas. Creo que hay un conflicto que él no acaba de resolver entre esas propuestas más liberales, políticas y económicas, y la figura del trabajador, y el hecho de que su obra se fundamente en la ausencia de este acuerdo colectivo que el trabajador aún en México no ha llegado a encontrar. Entonces yo creo que sí, primero descubrir que Candela tenía un proyecto político, pero también descubrir sus faltas. Y creo que esa falta de documentos en el archivo indica una falta
en su ideación política. A mí sí me gustaría comentar que cuando lo entrevisté en 1992 en Madrid a Candela, él me tenía mucha gracia y me decía, en realidad yo construí tanto no porque fueran bonitas mis estructuras, sino porque eran muy baratas. Y eran baratas porque les pagábamos una miseria a los trabajadores. Era la época en que llegaban ingentes cantidades de trabajadores del campo a la ciudad. Y luego López Carmona, precisamente en alguna de las entrevistas que le hemos hecho, pues decía que la razón de la decadencia, porque es muy claro, hay un punto de quiebre cuando uno analiza la producción de cubierta Sala, hay un momento en que está, bueno, una cantidad de encargos al año impresionantes, ¿no? En el año 62, 63, coincide ahí por un lado, la muerte de la esposa de Candela, la primera mujer de Eladia Gómez, Eladia Martín, perdón, Ladis. Y por otro, lo que comenta López Carmona, en 1964, el presidente Díaz Ordaz establece un salario mínimo y eso golpea digamos, a esa ventaja económica que presentaba Cubierta Sala. O sea, el construir con concreto, por el hecho de que tienen que ser una producción donde entra un ejército vimos en las fotos que mostró María precisamente un ejército de albañiles boteando para verter el concreto, ¿no? En el cascarón. Entonces, por un lado, golpea seriamente eso, y por otro también se encarece en la madera, se encarece el acero, o sea, la varilla, el alambrón, se encarece el concreto, pero lo que reflexionamos alrededor es que eso no tiene que, o sea, sí, eso van a ser más caros los cascarones, pero no mucho más caros que una estructura común y corriente. Tú para hacer una estructura común y corriente también necesitas un montón de madera para hacer la cimbra y etcétera, ¿no? Entonces parece que pegan también, porque además ya el declive viene en el 67, 68, en el 70, 71, el otro día me decía Ramón Vargas Salguero que Candela les dijo que se iba a México porque no tenía trabajo. O sea, se quedaron sin trabajo en Cubierta Sala. Entonces, bueno, yo creo que hubo otras razones, una muy importante política que no sé si María ha analizado, pero en el 68 el movimiento estudiantil y particularmente la matanza de Tlatelolco golpeó seriamente el ánimo de Candela. Él se acaba de casar con su segunda esposa, con Dorothy Davis, y bueno, las hijas, Toña me decía que en algún momento pues tuvo enfrentamientos incluso con la parte más conservadora del gremio, porque no quiso firmar alguna carta de apoyo al gobierno por lo que había hecho, ¿no? Bueno, sino de apoyo de lo que fuera. Y le hicieron una especie de vacío profesional, ¿no? A ese gachupín que pues empezó, ¿no? De pronto fue el arquitecto mexicano, y pongo mexicano porque se nacionalizó, pero el más publicado, ¿no? Y empezó a haber demandas de Joaquín Álvarez Ordóñez porque no había salido a citar una revista japonesa cuando sacó Los Manantiales precisamente, ¿no? Se publicó Los Manantiales solo con el nombre Candela. Entonces, bueno, pues yo creo que en su decisión, que debe haber sido una decisión durísima, volver a emigrar, ¿no? Después de haber pasado una época esplendorosa en México, pues debió haber sido muy duro. Me parece que Enrique quería decir algo, ¿no? No sé si hay algún otro comentario a este respecto. ¿Alguna otra pregunta? Moisés Escárcega y después José Manuel Rosales. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias a todos por las excelentes exposiciones que nos han dado. Y bueno, mi pregunta va referida un poquito a la pregunta de Jimena Torre. Yo observando muy ligeramente escritos, estoy haciendo tesis respecto al tema de Félix Candela, me he dado cuenta que, bueno, estas reflexiones no solamente las hacía Félix Candela en el orden político, sino que encuentro mucha de estas inquietudes y esta extroversión crítica
en la forma en que se expresa acerca de la misma arquitectura moderna, de cómo empieza a hacer crítica, incluso desde las bases más técnicas, en el momento en el que él da relevancia al cascarón como una solución que no debe ser vista como se construía desde principios o incluso desde el siglo antepasado, o viendo el concreto armado como si fuese otro material que trabajaba de manera distinta. Conforme fue avanzando el siglo, se va progresando en los descubrimientos de cómo se va comportando este material, y Félix Candela aprovecha mucho de esto para sacar él muchas conclusiones. Incluso analizándolo de manera técnica, es muy curioso que resulta que facilita el cálculo de estos cascarones con fórmulas que él propone, con métodos que él propone y que resultan realmente efectivos. Mi pregunta es, desde este punto de vista de su forma de ser crítico hacia su campo, desde lo técnico de la arquitectura y hasta el formalismo, que también ahí incursiona bastante, podríamos también deducir cuál era la verdadera intención o cuál era la ideología política de una manera más certera. Esto nos podría ayudar, podríamos ver ambas formas. Yo creo que precisamente cuando Candela hablaba de técnica, hablaba de política a la vez. Lo que pasa es que no lo tenía que decir, no era explícito, pero en ciertos escritos se ve como para él un discurso técnico, y su concepción de la técnica, él veía el modelo político que eso implicaba. Entonces creo que sí, que efectivamente en sus escritos técnicos y de crítica técnica, que no son críticas individuales o de opinión, son críticas muy informadas, lee pensadores claves de la época, Lewis Mumford, Jacques Ellul, que han articulado esta relación entre técnica y política. Entonces creo que sí, que en su crítica a la modernidad está también una crítica. Lo que pasa es que es una crítica que luego apoya en otro sentido, ¿no? Crítica a las utopías, crítica a la fe en el desarrollo tecnológico extremo, al determinismo tecnológico. Entonces ahí es donde su concepción de la técnica que él llama intermedia, esa técnica que veía en México muy basada en un trabajador determinado y en unos medios limitados, es donde desarrolla su modelo político. Pero creo que sí, creo que hay mucho por hacer en el momento en que uno ve la crítica técnica o el discurso técnico de la modernidad desde un modelo también sociopolítico. Uh-huh. Gracias. Me parece desde ese punto de vista que él intenta nuevas maneras de pensar o nuevas estructuras de pensamiento para poder resolver problemas. Y esto se me hace muy interesante porque incluso en sus escritos he visto conceptos de analogías que actualmente se hacen hacia la cibernética o hacia la computación. En ese tiempo pues ni siquiera había un desarrollo tecnológico que permitiera un pensamiento de ese tipo, estaba originando apenas. En la mesa inicial se hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué diría Candela de las tecnologías de hoy? Y yo no estoy segura que fuera un creyente absoluto en las últimas tecnologías. No lo sé, igual los que han trabajado con él pueden tener más. Pero no creo, porque él era muy cauto, él era siempre muy crítico con las tendencias de vanguardia técnicas, y era cauto con el determinismo tecnológico. Había que entender la técnica, pero tenía ese concepto humanista muy presente, aunque fuera un poco mal interpretado con respecto a su contexto y se le escaparan ciertas cosas. El humanismo es tan importante como la técnica en Candela. Entonces no estoy segura yo que el Rhino fuera su herramienta favorita. Gracias. Gracias. Yo quisiera agregar que cuando fuimos a ver a López Carmona hace unas semanas, a mí me impresionó muchísimo el conocimiento que tiene de la geometría. Yo, al menos en las generaciones que alcanzo a ver para arriba y para abajo,
me parece que no tenemos, o por lo menos yo y creo que un poco en general, esa facilidad y esa pasión por entender las formas y qué consecuencias tienen en la estructura que cargan. Nos habló de fórmulas matemáticas, de cómo estas figuras geométricas responden a estas fórmulas y cómo transmiten las cargas. Yo francamente me quedé con la boca abierta. O sea, yo creo que inclusive él nos comentaba que había ingenieros en su época que no tenían la confianza para aplicar esta teoría de la que hablas, que se empezó a desarrollar a principios de siglo, pero que pocos habían puesto en práctica y que ellos tuvieron el riesgo y el valor de construir y ver qué pasaba. Ese recuerdo que mi papá tiene a los 10 años de ver realmente el momento en el que se iba a quitar la cimbra y qué iba a pasar con ese intento nuevo de hacer una intersección de 2 bóvedas sin nervaduras. Yo creo que la geometría siempre va a ser la geometría y las cargas siempre se van a transmitir de la misma manera, con Rhino o sin Rhino o como sea. El punto es entender el material con el que se trabaja y a lo mejor sí, ya tener estas herramientas podrán hacer más eficiente el trabajo, pero si de origen no se entiende eso, pues creo que a lo mejor ahí también está un poco el punto de quiebra. A lo mejor la arquitectura se dirigió hacia otras búsquedas y a lo mejor abandonó un poquito esta cuestión de la geometría y del análisis de los materiales y las estructuras. Exacto. José Manuel Rosales, de la Universidad Michoacana de Bueno, bueno, gracias a todos por la presentación. Va enriqueciendo las diversas cruces que hay que trazar para entender a Candela y de ahí ampliarse hacia otros territorios, ¿no? Bueno, una pregunta para la doctora María es un poco la condición del discurso de la modernidad arquitectónica y no arquitectónica es que suele romper el discurso con la realidad, es decir, el discurso y la realidad de la modernidad suelen no empatar en muchísimas cuestiones. Y creo que un poco esto es lo que nos expresaba que ocurre con Candela y que ocurre, creo que con muchos pensadores desde el siglo XVIII al menos. Ahora bien, esta diferencia entre el discurso y los hechos, yo creo que ocurre en otros personajes del exilio. No sé, se me ocurre Indalecio Prieto, creo que es otro más de los que muestra este desplazamiento entre el discurso y su acción o sus circunstancias. No sé, el propio Luis Buñuel creo que también le ocurre esta condición. La pregunta es, ¿cómo nota esta conexión entre el desplazamiento de los discursos de otros exiliados, arquitectos o no arquitectos? ¿Cómo nota o qué analogía hay entre este discurso de Candela y el discurso de algunos otros de los exiliados? El discurso de Candela está plenamente inserto en el discurso del exilio español y efectivamente creo que es un punto muy importante para que yo lo piense un poco más, ¿no? Creo que el desplazamiento de su contexto, del contexto mexicano, se debe precisamente a su obsesión, no su obsesión, su realidad también de exiliado, en la que él se centra y en la que mañana vamos a hablar un poco en el Ateneo. Creo que es el Ateneo y su grupo social del exilio el que es, digamos, su caldo de cultivo de su pensamiento político. Y entender este desplazamiento de la realidad mexicana como, digamos, casi escape para poder entender su realidad del exilio
Creo que es una clave, sí, sin duda. Él habla con todos, él habla mucho con Enrique Segarra, Eduardo Robles, es su persona, digamos, Eduardo Robles, Enrique Segarra y Matilde Ucelay, que es una figura fundamental también para su momento republicano en España. Se queda en España ella, pero bueno, tiene su propio exilio interno en España. Es en la correspondencia con estas tres personas con las que él empieza a hablar, a desarrollar su discurso intelectual, y es donde dice, oye, que yo además de construir quiero ser famoso, lo dice así con estas palabras, que voy a empezar a publicar, que te voy a mandar un artículo, públicamelo aquí, ahí. Es decir, es en el contexto del exilio donde él empieza a preocuparse por una faceta de intelectual. Y ahí creo que sí que es muy importante. Y luego es en el Ateneo donde hace relaciones con el exilio no arquitectónico, Giral, Manuel Díaz Marta, gente del movimiento, Agrupación Europeísta de México. En un momento dado, muchos grupos del exilio, no solo en México, le empiezan a contactar, ya le reconocen de haber publicado y de ser persona reconocida públicamente, y le contactan para pedirle consejo político. Es decir, se inserta sin duda en el exilio, y entender un poco ese desplazamiento más personal. Creo que es importante. Lo que es muy importante también de ese alejamiento de la realidad es que no es un alejamiento de la realidad, sino un acercamiento a una realidad futura, que es al fin y al cabo también la clave de la modernidad. Se habla de realidad, pero es una realidad siempre futura, y a menudo digamos que quien sufre es la realidad presente, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, una última pregunta, porque se nos vino el tiempo. Aquí adelante, ¿no? Si se presenta, por favor. Ok. Soy Alejandro, soy estudiante de esta facultad. Bueno, primero felicidades por el panel, porque es extraordinario. Creo que sí es importantísimo que siempre que haya la oportunidad podamos entender las figuras, en este caso de la arquitectura, pues desde varios puntos de vista, desde su vida personal, desde su trabajo, y no solo desde las formas, desde los libros, que pues es a lo que tenemos acceso muchos estudiantes de esta facultad. Y bueno, la otra, ya va la pregunta, tiene que ver con los derechos de autor. Me pregunto sobre todo cómo manejan los derechos de autor de los planos que tienen en el archivo aquí en la facultad, y luego los derechos de autor en su vida profesional, porque a final de cuentas no me queda claro, creo que por eso hago la pregunta, no me queda claro porque en algunas publicaciones veo X obra de Félix Candela, y en otras publicaciones X obra de Félix Candela y un montón de nombres que he visto. ¿Por qué sucede eso? La otra, ya se me olvidó. Bueno, fue eso nada más. Pero. ¿Por qué aparece en las publicaciones un nombre y luego otros nombres? Puede ser por descuido de la persona que manda, o sea, la persona del despacho que manda los datos, a veces intencionalmente, quizás, quién sabe, no sabemos nunca. Pero yo creo que muchas veces es descuido editorial, o sea, que omiten nombres, los puedes mandar completos, pero a lo mejor los diseñadores gráficos de aquel entonces, ahorita, bueno, ya con las computadoras, etcétera, quizás porque no cupo, se les hace muy fácil quitar los nombres. Es realmente espeluznante ver lo que hacen, y la falta de respeto hacia los autores de artículos, tú mandas un artículo con notas a pie de página que te llevó no sé cuánto tiempo hacer, y el diseñador a veces te los quita, porque sí, ¿no? Entonces es estar revisando constantemente tu trabajo con el diseñador. Respecto a los derechos de autor correspondientes al Archivo de Arquitectos Mexicanos de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y se deslinda de los derechos de autor, por ejemplo, del fotógrafo. Una cosa es que yo te dé la foto y otra cosa es que fulanito fotógrafo te autorice. Es complicadísimo. Hay un altero así de casi un libro, ¿no? Casi un libro sobre derechos de autor. Es complicadísimo, las demandas están a la orden del día, por eso como archivo nos tenemos que proteger en que nosotros damos el material,
pero el que se lo lleva se compromete a sacar los derechos de autor y si no lo da completo los créditos, él se compromete, digo, es su compromiso. Pero vamos, es muy complicado legalmente. Hay cursos enteros de días sobre derechos de autor. Bueno, Pepe Moyao. Sí, nada más. Bueno, nada más haciendo como una pequeña reflexión y con respecto a lo que hablaban de las estructuras, la parte de Candela, pues bueno, todo lo ubicamos como la mayoría con la cuestión de los cascarones. Pero es realmente impresionante lo que todo el manejo de esto. Evidentemente estaba muy preocupado por unas cuestiones de su exilio, etcétera. Y si se hubiera dado un poco incluso más de tiempo haciendo una reflexión, digo, sé que puedo provocar alguna bronca, pero podría haber desarrollado muchísimas cosas. Una de ellas es el mismo Palacio de los Deportes. Cuando se junta con otras dos personas y empiezas a darte cuenta de esa flexibilidad y esa plástica, porque además ya no es un cascarón, o sea, son paraboloides a través de una red, utilizar la madera en unos planos, la teja son verdaderamente elementos rectos. Y bueno, llega a una cosa muy, muy interesante. Pues luego después ven ustedes la evolución, el sentir. Yo me acuerdo que mi maestro Norato Carrasco me decía, pues las esculturas, las estructuras hay que sentirlas, ¿no? No es, sí tiene una lógica, tiene una forma de funcionar. Hay una cosa un razonamiento muy sencillo, pero por ejemplo todo lo de Calatrava, pues es la super revolución con más tecnología, con más sistemas de cómputo para desarrollar y sacar la parte fina de donde el elemento, digo, el gótico, pues los arbotantes pues están donde los vectores están bajando, entonces no estás el macizo, digo, lo sencillo es poner el trasto ahí completo para hacer un contrafuerte, pero el esfuerzo va a bajar sutilmente, son elementos muy claros. Entonces, bueno, yo creo que da para mucho en esa parte. Y ahorita lo que, por último, en la parte de los derechos de autor, yo estoy de acuerdo con Lulú, es tan complicado que nada más el divorcio final entre Teodoro y Abraham Sabludowski fue, ¿quién está primero, Teodoro o Abraham en lo que fue el Auditorio Nacional? Y fue un problema de la vanidad, que es el pecado favorito del diablo. Bueno, yo de verdad quiero agradecer a los ponentes de esta primera mesa, desde luego a Lourdes y a Maru, a Enrique y a Lucía por esta ponencia tan sentida, tan hermosa, a María, al arquitecto Ricoy, que fue interesantísimo lo que nos presentó de sus obras en Acapulco y Tecpan de Galeana, y bueno, desde luego a Pepe Moyao, que nos hará el favor de acompañarnos, de llevarnos a los camerinos de Metallica. Gracias.